Marcan no solamente un suceso infausto y tristemente memorable en la historia de nuestro país, sino que definen también nuestra forma de mirar el presente. México es un país desgarrado de antiguo y sigue estando desgarrado, sigue siendo un país donde se cometen crímenes que solo podemos calificar de Estado, como lo fue la matanza de Tlatelolco en 1968 y la represión gubernamental que atacó al movimiento estudiantil. Es muy importante señalar esos dos puntos porque las matanzas de estudiantes y de pueblo inerme siguen ocurriendo en México. Pareciera que no hemos aprendido nada desde 1968, porque el pueblo sigue indefenso, sigue a merced de asesinos, y los asesinos resulta que no son miembros del crimen organizado, maniáticos, homicidas, delincuentes como ocurre en otras sociedades, sino que son precisamente las autoridades. 1930 hasta 1940 pues contamos con partituras maravillosas escritas por Silvestre Revueltas, por Chávez, por otros músicos extraordinarios, ¿no? Todos del nacionalismo. Y hubo inclusive un movimiento musical popular, el de la canción ranchera, el de los boleros, que por sí mismo era interesantísimo como movimiento artístico, ¿no? Los grandes compositores populares de México, encabezados quizá por Agustín Lara, otros dirán que por María Grieber, otros dirán que por Consuelo Velázquez, pero todos estos nombres de la música mexicana son fundamentales porque moldean la conciencia de todos los mexicanos y permanecen hasta ahora. Es triste también reconocer que la música mexicana no ha adelantado mucho desde los años en que Agustín Lara y María Grieber y Consuelo Velázquez componían sus maravillosas canciones. Tal pareciera que vamos más bien en deterioro y en descenso, ¿no? Pero bueno, esto podría ser una falsa nostalgia. Lo importante es que todas estas aportaciones y muchas más modelaron la cultura nacionalista mexicana y le dieron un rango tremendo, al grado que a México venían a aprender ese movimiento, esos rasgos, esas producciones, pues artistas de primera línea mundial. Aquí está el nacionalismo musical estadounidense, que podemos hallar las huellas de la música mexicana en sus composiciones. Gershwin tiene un extraordinario poema sinfónico que se llama Un americano en París, y la base de ese poema sinfónico es un fragmento de La Bamba. Esto de para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, es la base de Un americano en París. Y Aaron Copland estuvo escuchando sones, danzones, música popular mexicana para componer una de sus obras maestras que se llama precisamente Salón México. Y hay otra pieza que es típicamente estadounidense, Las Fuentes de los Apalaches, que también dejan ver la influencia de la música mexicana en las composiciones de Aaron Copland. Otro gran artista venía escribiendo desde los años 50 y llega a los 60 en plena posesión de todas sus facultades, con gran madurez, y listo para convertirse en director de cine, porque él también fue el último gran guionista que tuvo el cine mexicano, y en ese periodo de los 60 todavía logra producir algunos de sus mejores guiones, con muchas dificultades, pero esas son las últimas obras del cine mexicano que, si no son grandes, son importantes, son profundas, y nada más les faltó presupuesto, y ese presupuesto iba a faltar durante los siguientes 30 años, ¿no? Hasta llegar al cine de ficheras, etcétera, ¿no? Y apenas vamos viendo el resurgimiento de nuestro cine. El cine mexicano nunca dio una obra maestra redonda, ¿no? Estuvo a punto de darla muchas veces y fallaba por algún motivo. Y el único que supo hacer obras maestras en México, por supuesto, fue un cineasta extranjero, Luis Buñuel,
Él produjo casi 10 obras maestras en un periodo muy breve, porque él trabajaba con bajos presupuestos, trabajaba con una mentalidad sumamente abierta para el cine, y era un genio. Entonces, sí tenemos obras maestras del cine mexicano. Señalaba por sus nombres a todos los políticos de la época. Y es un retrato absolutamente honesto y descarnado de la corrupción política en México, ¿no? Uno de los personajes principales se llama La Marrana y se parece mucho a Luis Echeverría Álvarez. Es un político corrupto, derrochador, prepotente, salvaje. Entonces, tuvo muchas dificultades Gonzalo Martre para hallar editorial, porque nadie quería publicar los nombres de esos políticos de esta manera, ¿no? Exhibidos en todos sus vicios y sus defectos. Finalmente Martre, después inclusive de ganar un premio con la novela y de que no se la publicaban, accedió por fin a disfrazar los nombres de los políticos. Y es así como finalmente apareció Los símbolos transparentes. Y durante mucho tiempo esa fue la única edición que se pudo conseguir, porque era una novela prohibida. Como retrataba muy fielmente los acontecimientos de 1968 y retrataba sobre todo a los políticos corruptos y asesinos de esa época, pues se le mantuvo en las librerías modestas, de viejo, etcétera, ¿no? Esta edición que realizó la serie de lecturas mexicanas permite reencontrar esta importante novela testimonial y echar un vistazo al 68 desde la perspectiva de un autor que se mantuvo en rebeldía toda su vida. Pues la mayoría de la gente no lo sabe, pero Gonzalo Martre llegó a ser un autor muy popular en los años 70 e inclusive en los 80, porque era guionista de historietas, y los 70 fue el gran momento de la historieta mexicana. Es el momento en que se crean algunos de los títulos más importantes de la historieta. Ya existía, por ejemplo, la familia Burrón desde hacía muchos años, pero surgen títulos como Chanoc, que quizá todos ustedes recordarán, que era un cómic gracioso, ocurrente, muy caprichoso en su fantasía, y que presentaba de pronto a personajes como el sabio Monsi, que por supuesto era Carlos Monsiváis. Gonzalo Martre tuvo a su cargo uno de los títulos legendarios de la historieta mexicana, Fantomas, la amenaza elegante. Y durante años pues nutrió esos episodios de Fantomas con toda clase de referencias literarias. Inclusive llegó a salir un científico mexicano, el profesor Enrique Semo, que era el científico de Fantomas, por supuesto. Y así salían personajes de la cultura mexicana. Hay un gran título que se llama Fantomas contra los vampiros transnacionales, en el que colaboró nada menos que Julio Cortázar. Y las figuras que aparecen en ese cómic son Octavio Paz, el propio Cortázar, Susan Sontag, el novelista italiano Alberto Moravia, y se habla de Rulfo, de Arreola, de Fuentes. Entonces, fíjense, fue muy importante que un escritor como Gonzalo Martre participara en esas empresas de cultura popular, porque le dio un signo nuevo, un signo fresco y pues de alguna manera perdurable a ese producto que era de consumo y desecho, ¿no? Entonces, para que veamos que algunos autores como Martre, que uno pensaría, no, pues son absolutamente desconocidos y yo jamás he leído nada de él, pues seguramente los leímos una y otra vez cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, por medio de estos productos secundarios que eran la historieta mexicana. Y bueno, como esa hubo, no sé, unos 4 o 5 títulos que fueron, que se han vuelto clásicos dentro de la cultura mexicana, ¿no? Y por desgracia, pues todo eso ya desapareció. Ahora la historieta pues es una industria de la pornografía básicamente, y es muy pues lamentable que haya ocurrido eso, ¿no? Editorial Novaro, por ejemplo,
que se dedicó durante mucho tiempo a producir esas historietas extranjeras además, porque publicaba las del Pato Donald y los superhéroes, cosas así. Editorial Novaro comenzó como una editorial literaria, publicando autores como José Revueltas. Entonces Editorial Novaro podemos decir que pues decayó, porque sí llegó a ser un imperio industrial, pero fue gracias a los cuentos del Pato Donald, que no tenía nada de mexicanos. Pero sí, en su primera etapa fue una de las casas editoras más importantes que dio a conocer la nueva literatura mexicana, y la más importante a veces. Entonces pues creo que con esto concluyo.